Somos una familia que ama y se apasiona por Jesús, que sirve a la gente, que camina en la gracia de Dios y en el poder de su Espíritu Santo para establecer su reino en todo lugar. Hablamos de su amor, de su perdón, de su gracia, de la nueva manera de vivir por medio de su Espíritu. Nuestra misión es alcanzar, consolidar, discipular y enviar personas para el establecimiento del reino de Dios. Somos una comunidad cautivada por el amor de Jesús para amar a todos. Y vive. Él es Dios. Él es Rey. Él es Dios. Levante sus manos y diga: tú reinas en mi vida. Tú reinas en mi corazón. Tú reinas en todo lo que soy, Jesús. Tu reino es para siempre. Tú eres fiel. Tú eres Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Tome su lugar, por favor. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios reina y vive para siempre y por siempre. Muy bien. Esta noche vamos a iniciar hoy con la carta que Pablo escribe ahora a los romanos. Amén. Hemos terminado la carta a los corintios. ¿Cuántos aprendieron de las dos cartas que Pablo escribe a los corintios? ¿Verdad? Vimos varios temas, estuvimos aprendiendo varias cosas y hoy iniciaremos y hablaremos toda la carta que Pablo escribe a los romanos. Así que, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que Él sea el que hable a nuestro corazón? Amado Padre, amado Espíritu Santo, amado Jesús, en esta noche te pedimos que tú hables a nuestros corazones. Que tu palabra sea como una espada penetrante en nuestros corazones, Señor, que discierne nuestros pensamientos, discierne nuestras intenciones y nos lleva a conocerte más. Nos lleva delante de ti y nos expone tal y como somos y nos perfecciona a la misma imagen de Jesucristo. Señor, que tu palabra entre en nuestras mentes, entre en nuestro entendimiento y revolucione, Señor, todo lo que somos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, la carta que Pablo escribe a los romanos, ¿sí? Esta es una carta que mismo Pablo menciona aquí, o menciona su nombre, ¿verdad? Y por eso es que se sabe que fue escrita por Pablo. No se sabe exactamente, en qué año fue escrita, ¿verdad? Probablemente por ahí del año 50, 60, después de nuestro Señor Jesucristo, es que esta carta es escrita. Pero lo que sí se sabe es que Pablo escribió esta carta a la iglesia en Roma. Ahora, la iglesia en Roma es una iglesia a la cual Pablo no evangelizó. No es como las otras iglesias donde Pablo iba, evangelizaba a la gente desde un principio y entonces él les empezaba a enseñar por un tiempo y luego se iba, ponía líderes, ponía pastores en esa iglesia y él se iba y abría otra iglesia. La iglesia en Roma es una iglesia a la cual Pablo, ¿verdad?, en su caminar se encuentra y se da cuenta de que esta es una iglesia que ya está ahí, que está formada y que lo reciben como apóstol, lo reciben como este maestro que les enseña y les empieza a enseñar los principios básicos del evangelio. ¿Los qué? Los principios básicos del evangelio. Les empieza a enseñar es como decirles, los tomó y les empezó a enseñar desde cero. ¿Estamos de acuerdo? Como si les estuviera evangelizando primeramente. Por eso la carta a los romanos, realmente lo que Pablo hace es exponer todo el evangelio.
Pablo expone en esta carta lo que es y la esencia del evangelio. Así que al estudiarla tú y yo, al meditar en la carta a los romanos, nos vamos a exponer al evangelio. Amén. Y el evangelio es poder de Dios. Diga conmigo, el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos saben eso? El evangelio es poder de Dios. Para el mundo, para el que se pierde, el evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Entonces usted y yo nos vamos a exponer al evangelio de Cristo. Algunos comentaristas dicen que esta carta bien le podríamos llamar el evangelio a los romanos. En lugar de la carta a los romanos le podríamos llamar el evangelio a los romanos, y no solo a los romanos, sino a todo aquel que escucha y pone su oído atento a la palabra de Dios. Este es el evangelio que tú y yo necesitamos, y este es el evangelio en el cual hemos creído. Vamos a mirar en esta carta los principios fundamentales de nuestra fe. ¿En qué hemos creído? ¿Por qué es que hemos creído en Jesús? ¿Por qué confiamos ahora que tú y yo tenemos vida y vida en abundancia? ¿Cuántos creen que tienen vida en Jesús? ¿Por qué tenemos vida? ¿Por qué creemos en Jesús? Bueno, al desarrollar y al mirar esta carta vamos a estar viendo cada uno de esos aspectos. Así que qué importante es que tú estés en este lugar cada semana escuchando esta carta, porque va a ser de gran bendición a tu vida. Dile al que está a tu lado, va a ser de gran bendición a tu vida. Dile, no te lo puedes perder. Porque todos necesitamos. A lo mejor algunos dicen, no, yo ya soy cristiano desde hace muchos años. Eso de los principios fundamentales como que no es para mí. Yo necesito cosas más profundas, ¿verdad? Pero tú y yo necesitamos todo el tiempo y toda nuestra vida escuchar el evangelio de Cristo. No nos podemos olvidar de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Cuántos están agradecidos de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros? ¿Sí? Cuando veamos la carta a los romanos, vamos a desarrollar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El precio que Él pagó, y cómo al creer en eso, al creer en ese hecho glorioso y esplendoroso, cuando creemos en el hecho de que Él murió y resucitó por cada uno de nosotros, entonces somos salvos y tenemos vida y tenemos abundancia en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a estar mirando esta carta. Y dice versículo 1, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. ¿Qué dice primero? Esclavo. Diga conmigo, esclavo. Pablo se pone como un siervo, en la versión Reina Valera dice siervo de Jesucristo. Se pone como un hombre que está al servicio de Cristo Jesús, que está completamente rendido al servicio de Cristo. Ha puesto a Jesús como su Señor, no solo como su Salvador, sino como su Señor. Sabes, tú y yo tenemos que entender que es importante que Jesús sea nuestro Salvador. Es muy importante que Él sea nuestro Salvador, pero también es importante que Él sea nuestro Señor. Di conmigo, mi Señor. ¿Y qué es que sea tu Señor? Que tú eres su siervo, que tú eres alguien que está rendido a su voluntad, rendido a sus propósitos, rendido a su palabra, rendido a la voluntad de Él en totalidad. Amén. Eso es ser siervo de Jesús. Pablo lo que está diciendo aquí es: yo soy un hombre, yo soy una persona que no decido mi vida, que no voy a donde yo quiero, no hago lo que yo quiero. Soy siervo de Dios. Hago lo que Él me dice. Vivo lo que Él me dice. Estoy bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos podríamos decir que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios? Bueno, más adelante vamos a ver qué es esto de la voluntad de Dios, porque a partir del capítulo 12, el apóstol Pablo nos va a decir: ok, si ya entendieron lo que Cristo hizo por ustedes, ahora ustedes tienen que reaccionar de una manera. ¿Y cuál es esa manera en que reaccionamos a lo que Cristo hizo por nosotros? Viviendo a su servicio. ¿Viviendo qué? Viviendo a su servicio. Nadie puede vivir a su servicio si antes no entiende lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Si antes no entiende el precio que fue pagado para que tú y yo estuviéramos rendidos a Él. ¿Está conmigo? Nadie, nunca nadie va a servir a Dios
en completa entrega sin entender la entrega primera de Jesús en la cruz del Calvario. Porque nuestro servicio y nuestra vida rendida a Dios es la respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Por eso Pablo va a ocupar 11 capítulos de la carta a los Romanos para explicarnos lo que Cristo hizo por nosotros. Para explicarnos lo que Él y el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Para que entonces nosotros respondamos. ¿Cómo vamos a responder? En un servicio a Dios. En una entrega total a Dios. De hecho, el capítulo 12, verso 1 dice: así que, por lo que Él hizo, por las misericordias de Dios, por lo que Él hizo, entrega tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esa es tu adoración a Dios. Y nos empieza a hablar acerca de servicio. Y a partir del capítulo 12, tú te vas a dar cuenta que todo se trata de cómo tú y yo le servimos a Dios. Pero ¿cómo le vamos a servir a Dios? Primeramente entendiendo lo que Él hizo por nosotros. Amén. Pablo lo entendía. Por eso él era un siervo de Jesús. Por eso él era un hombre al servicio completamente de Jesús. Pero no solo eso, Pablo entendía otra cosa, que él había sido elegido por Dios con un propósito. Diga conmigo: elegido por Dios con un propósito. Dios había elegido a este hombre llamado Pablo, que antes de ser Pablo se llamaba Saulo. Dios lo había escogido, dice la escritura en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había escogido a este hombre para que este hombre fuera enviado. La palabra apóstol significa enviado. ¿Significa qué? La palabra apóstol significa enviado. Entonces lo que está diciendo es: Dios me escogió a mí para enviarme. ¿Para enviarlo a dónde? Bueno, cuando nosotros vemos Hechos 9, nos damos cuenta que Jesús se le aparece a este hombre llamado Saulo en el camino y le dice: ¿por qué me persigues? Y él contesta: Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces él lo manda a la casa de un hombre llamado Ananías, ¿verdad? Y este hombre, Ananías, cuando escucha que Dios le va a mandar a este hombre llamado Saulo, él primero tiene miedo y le dice: no, Señor, ¿qué no sabes que este hombre anda asesinando a los que te siguen? Y entonces Jesús le dice a Ananías: recíbelo porque lo he escogido para una obra. Él va a predicar el evangelio. Entonces la misión que Pablo tenía era ir y predicar el evangelio a los gentiles. Ir y predicar el evangelio a toda persona, ¿verdad? Que en un momento se consideraba que no era parte del pueblo de Dios, pero a través de lo que Cristo había hecho en la cruz, ahora iban a ser parte del pueblo de Dios al creer en Jesucristo. Y ahí entramos tú y yo también. Amén. Entonces dice Pablo: yo, esclavo de Cristo y elegido por Dios para ser apóstol, enviado a predicar la buena noticia. Escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Diga conmigo: Dios prometió una buena noticia. Y tú y yo tenemos que entender algo, iglesia. Toda la escritura nos habla acerca de esa buena noticia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la escritura nos enseña la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Que tú y yo estábamos perdidos, pero que Cristo Jesús nos salvó. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien recibe la buena noticia? Para tener una buena noticia, ¿cuántos les han dicho alguna vez: ¿qué quieres que te diga primero? ¿La buena o la mala? Porque siempre para que haya una buena noticia tiene que haber una ¿qué? Una mala noticia, ¿verdad? ¿Sabes cuál era la mala noticia? Que tú ibas caminando al infierno, que yo iba caminando a la eternidad sin Cristo y que no había absolutamente nada que pudiera cambiar ese hecho.
Pero entonces viene la buena noticia, pero ahí es donde aparece la buena noticia. Tú ibas caminando hacia el infierno, no había nada que te pudiera salvar, pero entonces Jesús vino, el Verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue a la cruz, resucitó, se sentó a la diestra del Padre y ahora todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Esa es la buena noticia. Y dice Pablo, yo estoy encargado de predicar esa buena noticia. Ahora, ¿cuántos de los que hemos creído en esa buena noticia creen que también estamos encargados de predicar esa buena noticia? Esta tarea no solo era para Pablo, esta tarea es para cada uno de nosotros. Tú eres una persona enviada por Dios, escogida por Dios. Fuiste escogido por Dios, enviado a hablar esta buena noticia. Así que donde quiera que estemos, tú y yo tenemos que hablar esta buena noticia. Amén. Ahora dice el versículo 3, la buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos. Y está hablando de Jesucristo. Jesucristo era hijo de David. En otras palabras, Jesucristo era totalmente hombre. Diga conmigo, totalmente hombre. Tú y yo tenemos que creer eso. Desde aquí estamos viendo los fundamentos de nuestra fe. Tú y yo creemos que Jesús era totalmente y es totalmente hombre, ¿sí? Por eso dice hijo de David. Su descendencia es de hombre. Él es totalmente hombre. Porque algunas sectas, algunas ideologías pensaban o creían entonces que Jesús no podía ser completamente hombre. Para haber hecho lo que hizo y para hacer toda esta tarea y todo este trabajo que él hizo, él no podía ser completamente hombre. Pero la escritura nos enseña que Jesús es completamente hombre, pero también es completamente Dios. Amén. Él es completamente hombre y él es completamente Dios. ¿Sí? Y esto es algo que supera nuestra mente, supera nuestro entendimiento, pero esto es lo que tú y yo creemos. Tú y yo creemos que Jesús es totalmente hombre. Por eso dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, sino uno que como nosotros, ¿uno que qué? Como nosotros, como tú y como yo, vino en carne, habitó en un cuerpo humano. Tuvo las mismas debilidades que tú y yo tenemos, pero él sin pecado, pero era completamente hombre, pero también era completamente Dios. ¿Y cómo demostró que él era completamente Dios? ¿Cómo demostró que él era completamente Dios? Cuando él resucitó. ¿Cuando él qué? Cuando él resucitó. Nadie ha podido resucitar, solamente él resucitó. Él resucitó. No es lo mismo resucitar que revivir. Nosotros vemos que Jesús, incluso en el Antiguo Testamento, algunos volvían a traer a la vida a algunas personas, pero al final volvían a morir. ¿Está conmigo? Entonces esas personas revivían, pero Jesús no revivió, Jesús resucitó. Se sentó a la diestra del Padre y vive para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Jesús. Y tú y yo creemos en ese Jesús. El Evangelio nos enseña a creer en un Dios que es completamente hombre y completamente Dios. ¿Está conmigo? No es un poco hombre y un poco Dios. No, es totalmente hombre y totalmente Dios. Amén. Ahora dice que él era el hijo del hombre, que era hijo de Dios, y lo demostró cuando fue resucitado de entre los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Diga conmigo, Él es Jesucristo mi Señor. Levante su mano y dígalo fuerte. Él es Jesucristo mi Señor. ¿Cuántos creen en ese Señor? ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Dale un aplauso fuerte a Él. Ahora mira lo que dice. Por medio de Cristo
por medio de ese Dios, que es completamente hombre, que es completamente Dios, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. ¿Cuál es el propósito de predicar la palabra del evangelio? Dice, por medio de Cristo Dios nos dio el privilegio. ¿Cuál privilegio? De ir y predicar, de ir y anunciar esta buena noticia, de ir y hablarles a otros. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito? A fin de que crean y obedezcan al Señor Jesucristo. ¿A fin de que qué? De que crean y obedezcan al Señor Jesucristo. Esto dará gloria a Dios. Cuando tú y yo predicamos el evangelio, cuando tú y yo anunciamos la buena noticia y alguien cree en Jesucristo y alguien viene y empieza a obedecer a Jesucristo, tú estás dando gloria a Dios. ¿Cuántos quieren dar gloria a Dios? ¿Cuántos quieren vivir para la gloria de Dios? Prediquemos el evangelio. Hablemos el evangelio. Porque el propósito es que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y esto da gloria a su nombre. Versículo 6. Ustedes están incluidos entre los gentiles, que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Di conmigo, yo fui llamado por Dios. Ahora esto nos tiene que dar a nosotros gozo y alegría, porque sabes, Dios te escogió. Ahora, ¿por qué Dios te escogió? ¿Porque eras muy bueno? No. ¿Por qué Dios te escogió? ¿Porque eras muy guapo? No. ¿Por qué Dios te escogió? ¿Por qué te escogió? Bueno, la Biblia dice que porque Él quiso. Diga conmigo, porque Él quiso. No nos da una razón, no nos da un motivo específico, solamente nos dice que eso fue por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, Él lo quiso así. Él me escogió a mí, Él me escogió a mí. Yo no era el mejor. Estoy claramente entendido de que yo no era el mejor para ser escogido, pero Cristo quiso escogerme a mí. Y así tú también. Tú estás aquí porque Él te escogió. ¿No le das gracias a Dios por eso? ¿No le das gracias a Dios que Él te escogió, que Él te miró, que Él observó tu vida desde antes de que nacieras? ¡Wow! ¡Qué increíble! Antes que yo naciera, ¿sabes por qué es importante entender que fue desde antes que nacieras? Porque ese hecho de que fue desde antes que naciera quiere decir que tú todavía no hacías nada. ¿Qué habías hecho antes de nacer? No habías hecho ni nada bueno ni nada malo. Así que Dios te escogió porque quiso. No fue por algo que tú hiciste. Dios no se tuvo que esperar a ver cómo me sale este. Si sale bueno, lo escojo. Si sale malo, lo hago a un lado. No, porque fue desde antes que tú y yo nacieras. Antes que nacieras te escogí. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, le dice Dios a Jeremías, yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Tú todavía no nacías, tú todavía no existías, ni siquiera estabas en el pensamiento de nadie más que de Dios. ¿Estás conmigo? Y ahí Dios ya te había escogido. Y dice Pablo, ustedes los gentiles. ¿Qué quiere decir gentiles? Gentiles era a todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío o al pueblo escogido de Dios. Dios había escogido un pueblo con Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios escogió a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Está conmigo? Y a través de Abraham, Dios hace que la nación de Israel nazca. A través de Abraham y de los patriarcas de Abraham, Isaac, Jacob, Dios hace que la nación de Israel nazca. Y esta nación Dios la escogió para ser su Dios y para revelarse a ellos. Ellos eran el pueblo escogido de Dios.
Y después de mucho tiempo, ¿verdad? Ellos creían, y por mucho tiempo ellos sabían que eran la única nación que Dios había escogido, que eran el único pueblo que Dios había escogido. Pero cuando Cristo vino y se empieza a anunciar esta buena noticia, ya no solo a los judíos, ya no solo al pueblo de Israel, porque es más, ellos lo rechazaron. Por eso Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Usted es hijo de Dios. Usted pertenece ahora a ese pueblo de Dios. Aunque usted era gentil, aunque yo era gentil, no éramos parte de ese pueblo, ahora somos parte de ese pueblo. Usted ahora es parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos creen eso? Por eso el apóstol Pedro dice, vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces dice, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser un pueblo santo. Somos llamados a ser un pueblo santo. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios y nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Ahora, cada vez que Pablo escribía una carta, siempre escribía gracia y paz. Tú puedes leer las cartas de Pablo en las diferentes, y siempre en su saludo decía gracia y paz. Y sabes, más allá de ser un mero formalismo, decir gracia y paz, era aquello a lo que tú y yo como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, tenemos acceso. Tú tienes acceso a la gracia y tienes acceso a la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú tienes acceso a la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo inmerecido de Dios, pero también la gracia es el poder que te capacita de parte de Dios para hacer lo que Él te ha mandado hacer. Y tú tienes acceso a esa gracia por medio de Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, ¿verdad? Dice que tú te puedes acercar al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú tienes derecho a esa gracia por haber creído en Jesucristo. ¿Sí? Es como el privilegio que tú y yo tenemos por ser parte de ese pueblo escogido por Dios. Tenemos derecho a la gracia de Dios, pero también tienes derecho a la paz de Dios. Di conmigo, a la paz de Dios. ¿Sabes? La paz de Dios. Jesús dijo, yo les doy mi paz. No es como cualquier paz. Mi paz que yo les doy, dice la Biblia, que supera nuestro entendimiento. Supera lo que nosotros podemos comprender. Tenemos acceso a la paz de Dios. Así que tú y yo no deberíamos de vivir en angustia, no deberíamos de vivir en preocupaciones, sino más bien deberíamos de vivir en la paz de Dios, porque tienes derecho a la paz de Dios. ¿Por qué cree que Filipenses 4 versículo 6 dice eso? Por nada estén afanosos. En la versión NTV dice, no se preocupen por nada. Dile al que está a tu lado, no te preocupes por nada. ¡Qué bendición! ¿Sí o no? El problema es que a veces no lo entendemos. Es más, lo estoy diciendo y como que muchos no lo están creyendo, pero esa es una realidad. Usted tiene derecho a vivir sin preocupaciones. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene derecho, por haber creído en Jesús, a vivir una vida sin preocupaciones. ¿Cómo se le hace para vivir sin preocupaciones? Bueno, dice Filipenses 4:6, dice, no te preocupes por nada, en cambio, ora por todo. Di conmigo, orar por todo. Y ser agradecido. ¿Sí? Y ser agradecido. Ora por todo y dale gracias a Dios. Y dale gracias a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Guardará nuestros corazones y nuestras mentes hasta la venida del Señor Jesucristo. La paz de Dios
es algo a lo que tú tienes derecho por ser alguien que cree en Jesús. ¿Alguien le da un aplauso al Señor Jesús por eso? Así que cada vez que te enfrentes a un problema, cada vez que te enfrentes a una preocupación, tú puedes decir: yo tengo acceso a la gracia y a la paz de Dios. Yo tengo acceso a la gracia. Su oración tiene que ser así. En medio de una circunstancia difícil, su oración no tiene que ser: ay, Señor, ¿qué hago? Su oración tiene que ser: Señor, yo soy tu hijo. Y tu palabra dice que tú me has dado tu gracia y tú me has dado tu paz. Así que yo voy a vivir en paz y voy a tener la gracia para solucionar cualquier problema. Amén. Usted se tiene que atrever a orar así. En lugar de estar: ¿qué hago, Dios? Ya no sé, Dios mío. Usted tiene derecho a la gracia y a la paz de Dios. Por eso Pablo siempre saludaba así. No era solamente un formalismo, no era solamente palabras huecas, sino él decía: tú tienes derecho a la gracia y a la paz. Gracia y paz con todos ustedes. Dile al que está a tu lado: gracia y paz para ti. ¿Sí? Además, ese debería ser nuestro saludo, ¿verdad? Gracia y paz, hermano. Que Dios te dé gracia y te dé paz toda esta semana. Que Dios te dé gracia y te dé paz en cualquier circunstancia que has de enfrentar. Amén. Entonces dile al que está a tu lado: que Dios te dé gracia y que Dios te dé paz. Muy bien. Versículo 8. Ante todo, les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Wow. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia. Y mira nada más el corazón de este hombre llamado Pablo. Acuérdate, te estoy diciendo, esta es una iglesia a la cual Pablo no le predicó el evangelio. Pablo no los formó desde el principio. Es una iglesia que él adoptó en el camino, que se unieron a él en el camino. Pero eso no los quita de que Pablo los ame con el mismo amor que ama a aquellos a los cuales él les predicó el evangelio y les ha enseñado toda la buena noticia y los ha estado instruyendo. Eso no los hace verlo diferentes, sino dice Pablo aquí: yo oro por ustedes siempre. ¿Y sabes qué es lo que tú y yo tenemos que ver al mirar este corazón? Que tu corazón y mi corazón tendría que ser igual hacia los hermanos en Cristo. Tu corazón y mi corazón tendría que tener la misma pasión y el mismo deseo de que otros sean bendecidos. Ahora, ¿cuántos creen que Pablo tenía broncas, tenía problemas? ¿Tú crees que Pablo tenía problemas? De hecho, cuando estudiamos la carta a los Corintios, en algún momento hablamos acerca de cuando Pablo dice: ¿son ustedes apóstoles? ¿Son ustedes maestros? Pues yo más, en angustias, en tribulaciones, en persecuciones, castigado, he sido azotado. Tenía un montón de tribulaciones, ¿sí o no? Sin en cambio, su preocupación no era sus problemas, su preocupación eran las demás personas. Y aquí está este hombre diciéndole a esta iglesia: yo los recuerdo siempre en mis oraciones. Están presentes día y noche. ¿Cada cuándo? Wow. Imagínate nada más. Imagínate nada más. Saber que alguien está orando por ti día y noche. ¿Cuántos nos reconfortaría eso? ¿Cuántos dirían: wow, qué padre que alguien está orando por mí día y noche? Tú tienes a alguien que ora por ti día y noche. Se llama Jesucristo. Pero aparte, Dios también nos puso a cada uno de nosotros para ayudarnos y para apoyarnos. Primeramente en oración. Si algo tenemos que hacer por nuestros hermanos es orar por ellos, pero no orar al ahí se va. O no decir que vamos a orar y no orar, ¿verdad? Los famosos mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Les pido oración por mi tío que no sé qué. Y todo el mundo contesta: sí, estamos en oración.
Y la pregunta es, ¿realmente están en oración? Porque a veces contestar el mensaje y decir estamos en oración no es tan difícil, ¿verdad? Estamos en oración, pero estoy viendo la tele, ¿verdad? Aquí estamos en oración, mi hermano. No se preocupe, Dios está con usted. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. El teléfono. ¿Cuántos realmente tomamos un tiempo para decir, esta persona está pasando una necesidad? Voy a orar por él. Voy a orar por él. Con pasión, con amor, con entrega. Me voy a quitar a un lado. Voy a hacer a un lado mis distracciones para dar un tiempo y realmente orar por esas personas. ¿Está conmigo? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Yo estoy orando por ustedes y sabes, no un ratito. No ocupo 5 minutos de mi tiempo. Dice, día y noche oro por ustedes. Wow. Qué increíble sería que como iglesia aprendiéramos esto. A orar. ¿Sabes? Cuando tú tienes una necesidad, oras y vas a Dios. Pero cuando la necesidad es de otro, a veces se te olvida orar. Ora como si fueran tus necesidades. Amén. Muy bien. Versículo 10. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Wow. Y aquí nos habla de cómo funciona el cuerpo de Cristo. ¿Cómo qué? ¿Cómo funciona el cuerpo de Cristo? ¿Cómo funciona el cuerpo de Cristo? Dice Efesios, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí se ayuda mutuamente. Diga conmigo, se ayuda mutuamente. ¿Sabes cómo funciona el cuerpo de Cristo? Yo bendigo tu vida, tú bendices mi vida. Dile al que está a tu lado, yo bendigo tu vida, tú bendices mi vida. Así es el cuerpo, o así tendría que ser el cuerpo de Cristo. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo para bendecir al cuerpo de Cristo, para animar al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo funciona bendiciendo unos a otros. Yo los bendigo, ustedes me bendicen a mí. ¿Estamos de acuerdo? Pero a veces nosotros solo queremos que nos bendigan a nosotros. A veces yo solo quiero que otros me bendigan a mí. Me vuelvo un poco egoísta en exigir nada más que me bendigan a mí, sin entender que yo también fui llamado a bendecirlos a ustedes. Amén. Así que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Amén. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces a ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Trabajar para ver ¿qué? Frutos. Dile al que está a tu lado, tu vida está llamada a dar frutos. Pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como los del resto del mundo, con los instruidos y con los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Y a ver otra vez, ¿qué no le estás hablando a una iglesia? ¿Les vas a predicar la buena noticia? ¿Les vas a predicar el evangelio? Sí. Porque como te lo dije a un principio, tú y yo necesitamos escuchar la buena noticia continuamente. Amén. Pues no me avergüenzo de la buena noticia. Diga conmigo, no me avergüenzo de la buena noticia. La Reina Valera dice, pues no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. No me avergüenzo de este evangelio. No me da vergüenza hablar
del mensaje de Jesucristo. Me llena de gozo, me llena de orgullo predicar lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. No me avergüenzo del evangelio. No es algo que me produzca a mí vergüenza, sino al contrario, me produce poder. Poder de Dios. Hay poder cuando tú predicas el evangelio, hermano. Hay poder cuando tú predicas el evangelio, hermana. Hay poder cuando tú anuncias la buena noticia de Jesucristo. Hay poder. Pablo escribe a los Corintios y dice: ni mi predicación ni mi palabra fueron con palabras persuasivas de humano conocimiento, sino con demostración del poder de Dios y de su Espíritu. Así que hay poder en predicar el evangelio. Cuando usted predica el evangelio, el poder de Dios se mueve a su favor. Amén. Por eso Jesús dijo: vayan, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, liberen a los cautivos, a los ciegos denle la vista. Hay poder en predicar el evangelio. A veces ni nosotros lo creemos. Por eso, si tú tienes una necesidad en Dios, ¿sabes qué necesitas? El evangelio. Porque hay poder en predicar el evangelio. ¿Sabes qué necesitas escuchar? El evangelio. La buena noticia de que estabas condenado, pero ahora eres salvo y tienes acceso a todas las bendiciones y favores de Dios. Esa es la buena noticia. Tú tienes acceso a todos los favores, a todas las misericordias y a todas las bendiciones de parte de Dios, porque Dios es tu Padre y te ama. Tú ya no eres esclavo, tú ya no eres un extranjero, tú ya no eres un extraño, tú eres un hijo de Dios con derechos, tú eres un hijo de Dios con acceso a su presencia, tú eres un hijo de Dios con acceso a todas sus bendiciones. Esa es la buena noticia y hay poder en esa buena noticia. Cuando alguien entiende la buena noticia, hay poder ahí. Porque entonces entiende que no tiene por qué vivir esclavizado. No tiene por qué vivir en amargura. No tiene por qué vivir en desesperación. No tiene por qué vivir en enfermedad. No tiene por qué vivir en angustia, en tribulación. Sino más bien sabe que puede vivir en la bendición y en la gracia de Dios. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a todos ustedes. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Mis hermanos, esa es la buena noticia. Ese es el evangelio. El evangelio son buenas noticias. ¿Sí? El evangelio no son malas noticias. El evangelio son buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que tienes derecho como hijo de Dios a todas las bendiciones de Dios. ¿Está conmigo? Usted tiene derecho a todo eso. Dice el 17: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. ¿Por medio de qué? Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace ¿qué? Justos. Diga conmigo: Dios nos hace justos. Más adelante Pablo va a tratar todo el tema de la justificación, de qué es ser justos delante de Dios. Pero ¿qué es? A grandes rasgos, ¿qué es ser justo delante de Dios? Es presentarte como alguien que nunca ha cometido una falla a Dios. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? Diga conmigo: el pecado. Diga conmigo: el pecado. Por cuanto todos pecaron, en el capítulo 3 vamos a leer ese pasaje. Por cuanto todos pecaron, todos están lejos de Dios. ¿Sí? Pero todo aquel que cree, que tiene fe en Jesucristo, todo aquel que ha creído en Jesús, ya no está lejos, sino que Dios lo hace cercano a él. ¿Por qué lo hace cercano a él? Porque ahora lo ve como una persona justa, por lo que Cristo hizo por él, por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces la buena noticia es que tú y yo, lo único que hicimos para acceder a todas esas bendiciones es creer en Jesús, es creer en su palabra. Cuando tú crees en su palabra, cuando tú crees en Jesús, tienes acceso directo
a su presencia, tienes acceso directo a su amor, tienes acceso directo a su gracia, tienes acceso directo a su bendición. Tú eres su hijo. Dios te ve como su hijo. Él ya no te ve como alguien a quien tiene que castigar. Él ya no te ve como alguien a quien tiene que hacer a un lado. Él te ve como alguien a quien puedes acercarte confiadamente hasta Él y llamarle Abba, Padre, que significa papá, papito. ¿Está conmigo? Esa es la buena noticia, mis hermanos. Esa buena noticia nos revela, dice aquí, nos hace entender que somos justos a los ojos de Dios. Y esto solo se logra por la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Es por medio de qué? Y Pablo va a ocupar varios capítulos para enseñarnos que la fe es lo único que nos da acceso a todas las bendiciones de Dios. No es lo que tú hagas. No son tus logros. No son tus esfuerzos humanos. No son tus capacidades. Es la fe en Jesucristo. No es tu capacidad de hacer buenas cosas. Es la fe en Jesucristo. Diga conmigo, es la fe en Jesucristo. Por eso cuando una persona entiende esto, vive agradecido. Porque entiende que no hizo nada. Y por eso ahora quieres vivir para Él y servirle y rendir toda tu vida. No se trata de que no hacemos nada, porque claro hacemos, pero no hacemos para ganar. Hacemos en respuesta a lo que Él hizo por nosotros. No hacemos para acceder, porque ya tenemos acceso. No hacemos para ganarnos el favor de Dios, porque ya lo tenemos por la fe en Cristo Jesús. Hacemos porque estamos agradecidos. Hacemos porque le amamos. Hacemos porque ¿cómo no haríamos nada delante de tanto amor y tanta gracia y tanta misericordia? Amén. Por eso hacemos cosas. Por eso nos rendimos. Por eso nos volvemos sus siervos. Pero no es para ganarnos su favor. No está más cerca, ¿sabe? La gente tiene un concepto de que una persona que sirve a Dios está más cerca de Dios. ¿Sí o no? Y a veces se acercan a ti y te dicen, ay, tú que estás más cerca de Dios. Porque ven así, yo no me lo he ganado. Tú como si te portas bien, tú sí estás cerca de Dios. Pero no me hace estar cerca de Dios el que haga cosas buenas. Me hace estar cerca de Dios creer en Jesús. Amén. Creer en Jesús, la fe en Cristo me hace estar cerca de Él. Solamente la fe. Diga conmigo, solamente la fe. Dígalo fuerte, solamente la fe. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. No hay otra cosa, mis hermanos. Y usted y yo tenemos que ser una iglesia que crea esto. Solamente la fe me hace justo delante de Dios. Esto es lo que hizo que un hombre como Martín Lutero provocara toda una revolución en la iglesia en aquellos tiempos, porque se dio cuenta que no se trataba de indulgencias, se dio cuenta que no se trataba de pagar nada, solamente la fe lo hacía a uno salvo. Y él lo quiso enseñar y se levantó para enseñar y puso 95 tesis en una catedral en Gutenberg, ¿verdad? Donde él hablaba y hablaba acerca de Romanos, ¿verdad? Basó toda su enseñanza en Romanos, diciendo no es a través de indulgencias, no es a través de pagos, no es a través de grandes hechos, es a través de la fe. Lo único que hace salvo a una persona, lo único que hace justo a una persona, lo único que hace bueno a una persona es la fe en Jesucristo. Solamente la fe. Amén. Así que esto nos tiene que quedar claros. Dile al que está a tu lado, solamente la fe. ¿Cuántos tienen fe en Jesús? Entonces usted ya tiene derecho a las bendiciones de Dios. Si realmente lo cree,
entonces usted ya tiene derecho a las bendiciones de Dios. Ya tiene acceso a la presencia de Dios. Ya tiene acceso a su misericordia, a su gracia y a su paz. Amén. Ahora, los siguientes versículos, ya no me queda mucho tiempo, pero quiero leerlos rapidísimo. Pero Dios muestra su ira, fíjate. La fe nos presenta delante de Dios, pero aquí ahora nos va a hablar de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es el castigo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La ira de Dios es el castigo. Y dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. Diga conmigo, los que son pecadores. Pecadores y perversos, que detienen la verdad con perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él la ha hecho evidente. ¿Quién la ha hecho evidente? Dios hizo evidente. Dios se hizo evidente. Dios hizo evidente la verdad. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Dios la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. ¿Todos han visto qué? Cuando tú ves la creación, cuando tú ves los cielos, cuando tú ves la tierra, tú ves la verdad de Dios. Tú ves que hay un Dios que es real y que es poderoso. En otras palabras te dice, aquí nadie puede negar que hay un Dios. La gente dice, no, yo no creo que Dios exista. Personas dicen, no, yo no creo en Dios. No existe ningún Dios. Pues aunque ellos digan que no existe y crean que están bien, la Biblia dice que Dios se ha hecho evidente. Y Dios ha hecho evidente la realidad de su existencia y la realidad de su poder a través de los cielos y a través de la tierra, a través de todo lo que Dios creó. Amén. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Nadie tiene excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Qué hicieron? Inventaron ideas necias sobre Dios. Nos vamos a adentrar rápidamente a la esencia de cómo vive y piensa este mundo sin Dios. El mundo sin Dios piensa así, tiene ideas necias de Dios. Tiene ideas necias que van en contra de Dios y las defienden como verdades. Como resultado, dice, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Afirman ser sabios, pero se convierten en completos necios. La gente sin Dios piensa que es sabia, pero es necia. Amén. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rinden culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. En lugar de adorar al Dios del universo, rinden culto a la criatura. A la criatura. Y entre estas criaturas está incluso el mismo ser humano. Hoy la gente se adora a sí mismo. Rinde culto a él mismo. Versículo 24. Entonces Dios los abandona para que hagan toda clase de cosas vergonzosas que desean en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Diga conmigo, Dios es digno de alabanza. Mis hermanos, la importancia de la alabanza, la importancia de darle gloria a Dios. Dice aquí que el principio de todo esto, de todo este mal y de todas estas cosas vergonzosas, es que gente no le ha querido dar la gloria a Dios. Amén. Por esa razón Dios los abandona a sus pasiones vergonzosas, y aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras.
Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Wow. Queda claro entonces que la homosexualidad no es parte no, Dios no la admite, ¿estamos de acuerdo? Al contrario, es parte de una mente reprobada. Es parte de una mente necia. Amén. Y como consecuencia dice, sufrieron, versículo 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odio, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes, traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Levantan nuevas formas de pecar, desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Wow, qué lista. Qué lista, ¿verdad? Y uno oye eso y dice, ay, todo eso. La vida sin Dios nos lleva a todo esto. La vida sin Cristo nos lleva a todo esto. Todo aquel que no ha creído en Jesús vive de alguna manera en este punto, con mentes reprobadas que no le dan gloria a Dios. Amén. Verso 32. Y saben bien, escucha esto, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Dice, de alguna manera ellos saben que todo eso los está llevando a la perdición. Cuando tú no tenías a Cristo y hacías todo lo que hacías, no importa que dijeras, no, yo estoy bien, de alguna manera dentro de ti sabías que todo eso te estaba llevando a la perdición. ¿Estás conmigo? Porque esa es la conciencia que Dios puso en cada ser humano. Cada ser humano tiene una conciencia. Y aunque diga, no, y aunque quiera decir, porque dice, porque se creen sabios y se hacen sabios, pero realmente son necios. Hacen a un lado a Dios y le dicen, no, Dios, yo no quiero nada contigo, no me importa lo que tú digas. Pero realmente saben que están alejándose de Dios y cuando su vida termine, van a tener un problema. Por eso la gente no quiere morir. Dicen por ahí, ¿hasta cuándo una persona es atea? Hasta que se enfrenta a la muerte. Porque el día que se enfrenta a la muerte, ay, ¿y qué me va a pasar después? Porque hay una conciencia de todo lo que hemos hecho. Qué increíble, ¿sí o no? Esto es la gente que no tiene a Dios. Ahora, por eso es necesario, mis hermanos, predicar la buena noticia. Por eso es necesario anunciarle a todos, hey, tú y yo somos pecadores sin Cristo. Pero si tú crees en Jesús, ya no eres pecador, te vuelves hijo de Dios. Te vuelves hijo de Dios y tienes acceso a todas sus bendiciones. Si sigues en tus pecados, vas a morir en tus pecados. Jesús les dijo, si ustedes siguen en sus pecados, van a morir en sus pecados. Pero si creen en el Hijo de Dios, tienen vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Amén. Vamos a predicar la buena noticia. Vamos a anunciar la buena noticia. Incline su rostro. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Porque entendemos, Señor, que tú nos llamaste, tú nos escogiste. Desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú nos escogiste para ser tus hijos, para ser, Señor, aquellos que anuncien la buena noticia del evangelio. Señor, aquí estamos. Póngase de pie un momento y levante sus manos y dígale, Señor, aquí estoy. Si hoy usted reconoce y es
y usted entiende que necesita el evangelio, que necesita ser salvo, hoy usted le puede decir: Señor, yo me acerco a ti por la fe, creo en ti, creo en tu palabra, creo en lo que tú hiciste en la cruz, y eso me da acceso a tu bendición y a tus promesas. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo creo en ti, yo creo en el evangelio, yo creo en la palabra de la cruz, y eso nos da acceso a todas tus bendiciones. Señor, ayúdanos a anunciar esta palabra, ayúdanos a proclamar esta buena noticia donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, donde quiera, Señor, que tú nos pongas, que podamos ser hombres y mujeres que anuncien esta noticia en todo lugar, esta buena noticia de que tú viniste al mundo, tú viniste a salvar al que se había perdido, tú viniste, Señor, no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, como la vida que nos has dado a cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga.